Creo que esa no es la solución. Sí, la reforma constitucional es una oportunidad para un nuevo acuerdo. Y quienes abrazan el derecho a la autodeterminación, como Podemos o como Bildu y Batasuna, lo que hacen es tirar la toalla. Y lo que tenemos que hacer es dar una oportunidad a ese acuerdo. Y esa es la reforma constitucional que proponemos, por ejemplo, el Partido Socialista. ¿Qué significa ser Estado federal? Pues significa, por ejemplo, que en la Constitución se reordenen las competencias entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Significa incluir dentro de la Constitución los principios básicos de la financiación autonómica. Significa también incluir dentro de la Constitución española la reforma del Senado, que sea de verdad una Cámara territorial. Y significa también reivindicar, porque me parece esto importante, reivindicar la autonomía local, que tiene que estar mucho más subrayada en la Constitución española. Nosotros en Navarra apoyamos a Uxue Barcos y a mucha honra, no como otros, como el Partido Socialista allí, que permitió, que apoyada por Uxue Barcos y que condena todas las formas de terrorismo, que permitió, que apoyada por Uxue Barcos y que condena todas las formas de terrorismo, incluida la de ETA. Te disculpo, vosotros fuisteis lo que permitisteis en Navarra el gobierno de la corrupción de la señora Barcina y vuestro precio electoral tuvisteis que pagar en Navarra. En lo que se refiere a Cataluña, nosotros pensamos que hay que seducir, y seducir no es tomar el pelo a nadie. Yo creo que hay muchos catalanes que os están escuchando a los dos y que dicen, si España es esto, yo voy a ser independentista. Seguramente, gracias, con una Pablo, España que escuchará más, habría una solución. Entonces, lo que tú digas, sí. No, yo lo que quiero decir es que el candidato con el que han pactado la candidatura al Senado en Navarra, lo que dijo hace unos cuantos días Pablo, fue que su objetivo era la descomposición del Estado español en el medio plazo. No es verdad. Sí, lee las hemerotecas para saber con quién pactas. No es verdad, ni la Unión Soviética, ni lo de Alfonso Rojo, ni lo del derecho a la autodeterminación. No es verdad. Continuamos hablando de política territorial, pero permitidme dirigirme al público ahora. ¿Tenemos alguna pregunta por allí? Sí, ¿Cómo te llamas? Hola, buenas noches. Mi nombre es José Juan. José Juan. Mi pregunta es que si creen que algunas de las competencias transferidas a las comunidades deberían revertir al Estado. Y de ser así, ¿cuáles? Albert Rivera. Yo creo que no es un problema de competencias y quien las tiene, es de ser competentes. Es decir, tenemos competencias compartidas, que nadie le cabe la menor duda que si gobernara Ciudadanos, por ejemplo en Cataluña, pues la educación cumpliría con lo que dice el Ministerio, con lo que dicen las sentencias. Es decir, es un problema de deslealtad, de lealtad. Por tanto, no confundamos las competencias de un Estado autonómico con los desleales con el Estado autonómico. Yo creo que sí, en eso estoy de acuerdo, porque nosotros también lo planteamos, hay que aclarar competencias. ¿Cuáles son las del Estado? ¿Cuáles son compartidas? ¿Cuáles son de las comunidades? ¿Y cómo se financian? Porque estamos todo el día discutiendo de quién es la culpa. Desde unas partes de España la culpa es del Gobierno de España, desde el Gobierno de España la culpa es de las comunidades y todos somos Estado. Así que yo no planteo en este caso una recentralización o mayor descentralización. El problema no es ese. El problema es aclarar las competencias y nosotros hemos presentado un documento en Cádiz aclarando esas competencias y la financiación suficiente, que es lo importante, el dinero, para ejercer esas competencias. Pablo Iglesias. Magnífica pregunta. Yo creo que la descentralización competencial en España fue un éxito y lo fundamental es poner el acento sobre las administraciones de cercanía, los ayuntamientos. Por desgracia, el Partido Popular, al que se le echa mucho de menos aquí, ha dejado sin competencias a los ayuntamientos. Por ejemplo, un botón. Nosotros pensamos que las medidas fundamentales que tienen que ver con ayudar a las mujeres víctimas de violencia machista son los servicios sociales dependientes de los ayuntamientos. Yo creo que se trata de que las administraciones sean eficaces y que los recortes no hay que hacerlos en clave de evitar la descentralización, sino evitar gastos suntuosos o gastos superfluos. En este país creo humildemente que nosotros hemos demostrado que se puede ser un cargo público cobrando 3 salarios mínimos al mes y que se pueden reducir gastos que son una tomadura de pelo para buena parte de los ciudadanos del país, y apuesta por el poder local. Los ayuntamientos son la clave para que las cosas funcionen mejor en España. Yo tampoco estoy de acuerdo con la recentralización. Creo que ha sido buena la descentralización de competencias en nuestro país. Mira, el Partido Socialista desde el 24 de mayo gobierna en Asturias, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Aragón, en Baleares, en la Comunidad Valenciana. Estamos presentes en los ejecutivos de Cantabria y de Canarias y es verdad que queda mucho por hacer. Pero en tan solo 150 días te voy a decir cosas que hemos hecho desde los gobiernos autonómicos. Hemos recuperado la sanidad universal. Hemos blindado la financiación pública de la sanidad, hemos prohibido los copagos hospitalarios, Albert, hemos vuelto a contratar a médicos y a profesores, hemos reabierto escuelas, también en las zonas rurales, hemos congelado las tasas universitarias, hemos paliado el drama de los desahucios, ampliado las ayudas para los libros de texto, hemos propuesto también programas de retorno y de amparo a los jóvenes desempleados y a los mayores de 45 años. Es decir, yo me tomo a las comunidades y los ayuntamientos como instrumentos de bienestar y de creación de oportunidades laborales. Y esa es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido
Partido Socialista. Sí, no, a mí me gustaría una aclaración del Partido Socialista, porque como yo vengo de Cataluña y sé lo que habéis hecho ahí tantos años, me gustaría saber si vais a seguir con la política de votar en ayuntamientos a favor de la independencia, como Tarrasa o como Castelldefels, si vais a seguir pactando con Esquerra Republicana, con Compromís, si vais a seguir esa política, porque yo creo que podemos en un futuro debatir pactos de Estado, podemos hablar de España, pero yo creo, sinceramente, que no se puede gobernar España con los que tienen como objetivo romper España. Me parece fundamental. Entonces yo creo que es buena ocasión para aclarar si el Partido Socialista va a seguir su política de alianzas o va a ir a política de alianzas con los partidos nacionales. Yo ya he dicho cuál es mi posición. De todas formas, también te diré una cosa, Albert. Tú pactaste con un partido de extrema derecha en 2009. Un partido que se llama Libertas y que proponía, entre otras cuestiones, prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, y además también decía cosas como que el mejor líder mundial es Putin. Por tanto, y yo con esto no te estoy llamando que seas de extrema derecha. Lo que te estoy diciendo es que eres de derechas, pero no de extrema derecha. De derechas, Estelada, ¿sí o no? Solo de derechas. Pedro, ¿Estelada sí o no? Disculpa, nosotros estamos enfrente del señor. Castelldefels, Tarrasa. Lo que te estoy diciendo es que a mí no me llames independentista, porque yo a ti no te llamo de extrema derecha. Ya sé que pones banderas, pero con la bandera no basta. No basta con la bandera, Pedro, no basta con la bandera. Hay que demostrarlo en el terreno. Lo siento, pero no hay eres que de extrema defender derecha. la unidad en todos los sitios. Nos queda un minuto para cerrar este bloque. Me gustaría preguntarles a los tres candidatos por una institución de la que muchos españoles no saben para lo que sirve, o al menos eso es lo que dicen en las encuestas. Senado. ¿Qué hacer con el Senado? ¿Reformarlo o hacer que desaparezca? Nosotros pensamos que con el Senado hay que hacer algo parecido a lo que hicieron los alemanes con el Bundesrat, hacer una verdadera Cámara de Representación Territorial. No basta, Pedro, con trasladarlo a Barcelona. Seguramente, si construyéramos un Senado que respondiera a un modelo que se pareciera a eso que llamaban antes modelo federal, nos iría mucho mejor. No estoy de acuerdo con que Albert Rivera sea de derechas. Creo que Albert Rivera es de lo que haga falta. En Andalucía es de pactar con el partido de Susana Díaz y en Madrid con el partido de la Pública. Con lo que haga falta también, Yo creo que hay que reformar el Senado y efectivamente tenemos que convertirlo en una Cámara territorial. Por supuesto hay que llevarlo a Barcelona, Pablo. Y también tenemos que incluir dentro de ese Senado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y tenemos que hacer algo más, porque tenemos que mejorar los instrumentos de cooperación horizontal. Tengo que reivindicar que José Luis Rodríguez Zapatero puso en pie la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero en 4 ocasiones. Con Rajoy solamente se ha reunido una al principio de la legislatura. Yo me comprometo ante las cámaras y también ante vosotros a que si soy elegido presidente del Gobierno volveré a impulsar esa conferencia de presidentes. Casi con un monosílabo, le pido. Hay que cerrar el Senado, aunque Montilla, Rita Barberá y compañía no les guste. Hay que tener una Cámara útil donde los presidentes de comunidades autónomas se reúnan y no hacer como el PSOE, que lleva 30 años proponiendo cerrar el Senado o reformarlo, y como el PP, y no han hecho nada. Gracias a los tres candidatos, gracias por seguir aquí en el País Debate. En unos 3 minutos volvemos para hablar de cómo tienen que ser los políticos. No os vayáis. Si hay algo que preocupa también tanto como la economía es la corrupción, el descrédito de los políticos, el poco prestigio que tiene la clase política después de unos años en los que hemos asistido a escándalo tras escándalo. Todo eso también está en los programas de los 3 candidatos a presidente del Gobierno que están en el País Debate esta noche. Cómo atajar la corrupción, cómo regenerar la vida política. 2 minutos, Albert Rivera, para exponer cuáles son las propuestas de Ciudadanos. El segundo problema de los españoles, paradójicamente, no es ni la economía, es la corrupción. El segundo problema, el primero es el paro. Por tanto, tenemos que poner soluciones al segundo problema. Y no solo entrando en un debate de y tú más, como han hecho el PP y el PSOE, sino poniendo soluciones. Nosotros proponemos una serie de reformas. Un pacto nacional contra la corrupción, que ya hemos firmado en algunos lugares de España, que creo que está dando frutos, donde, por ejemplo, no tengamos, en este caso, a imputados por casos de corrupción sentados en los parlamentos, en los ayuntamientos. Creemos que los imputados por corrupción deben estar defendiéndose en primera instancia. Segundo, acabar con los aforamientos. Los que estamos en política tenemos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que los demás ciudadanos. Nos tenemos que ir a defender a primera instancia y no al Tribunal Supremo o a tribunales superiores de justicia. Tercero, propuesta de la supresión del indulto por corrupción. El Partido Socialista, el Partido Popular, Convergencia y muchos otros se han indultado mutuamente durante años, perdonándose penas con sentencias firmes por corrupción. Y eso es una vergüenza que muchos españoles no pueden soportar, ver cómo los que son condenados se perdonan las penas, en este caso porque hay pactos políticos. Por otro lado, queremos una reforma del sistema de partidos. Los partidos españoles tienen que abrirse a la sociedad, ser más permeables. Proponemos partidos que tengamos la obligación de hacer primarias por ley, que todos lo hagamos no solo por voluntad propia, sino por primarias, que se respeten los resultados de esas primarias y también, evidentemente, un cambio en la ley electoral. Estoy convencido de que si los españoles que nos ven
pueden votar no solo a un partido, sino a las personas, pueden premiar o castigar con listas abiertas y con voto por distrito a las personas, también podremos premiar o castigar la actitud de nuestros cargos públicos. En definitiva, la corrupción y contra la corrupción se trabaja cada día. Y yo creo que ahí ha sido un error en los últimos años entrar en el y tú más en vez de poner medidas encima de la mesa. Creo que muchos españoles asocian, en este caso a Ciudadanos, con uno de los partidos, sin duda el partido que más ha trabajado en eso en los pocos meses que llevamos en los ayuntamientos y comunidades, y lo queremos hacer a nivel nacional. Si gobierno España, también invitaré a los demás partidos a que aprobemos un paquete de medidas de ese Pacto Nacional contra la Corrupción para que la corrupción deje de ser una preocupación donde se van millones y millones de euros de nuestra sanidad, de nuestra educación y de nuestros impuestos. Gracias, Albert Rivera. Pedro Sánchez. Bueno, la lucha contra la corrupción tiene dos principios básicos. El primero es que los gobernantes tienen que aprobar leyes para que no se produzca nunca. Y en segundo lugar, que los ciudadanos deben de tener la garantía de que la corrupción es perseguida y castigada, afecte a quien afecte, siempre. A mí me gustaría, en todo caso, hacerles una pregunta a los telespectadores, porque ¿por qué es ahora, cuando se están conociendo más casos de corrupción que han saltado a la opinión pública que hace unos cuantos años? Porque estamos hablando de tramas corruptas que operan desde hace años o incluso décadas. Yo recuerdo que cuando Jordi Pujol se enteró de que la UDEF le estaba persiguiendo, dijo aquello de ¿pero qué es esto de la UDEF? Bueno, hoy Jordi Pujol sabe perfectamente lo que es la UDEF. La UDEF es la Unidad de Delitos Económicos y Financieros que este año, en 2015, cumple 10 años desde su constitución en el año 2005. Fue puesta en marcha por un gobierno socialista y hoy forman parte cientos de policías provenientes de distintas disciplinas. Al igual, entre el año 2004 y el año 2011, el Partido Socialista en el Gobierno puso muchísimos recursos en la unidad central operativa, que es la Policía Judicial de la Guardia Civil. Igual ocurrió con la Fiscalía Anticorrupción, donde multiplicamos por 5 los recursos económicos durante la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hay que recordar una cosa, hay que recordar que durante estos 8 años de Gobierno socialista no hay ningún caso de corrupción vinculado con el PSOE. Pero, en cambio, con el Partido Popular, con su presidente y su gobierno, todos, durante estos últimos 4 años. Así que digamos una cosa alto y clara. Si salen los casos de corrupción es porque algo se hizo bien. Y ese es mi compromiso. Yo quiero poner en valor tanto el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los jueces, de los fiscales, también en valor el trabajo que se puso por delante el Partido Socialista desde el año 2004 al año 2011, y también digo que lo que vamos a hacer es potenciar desde el Gobierno los recursos materiales a la policía, a los fiscales, a los jueces. Lo hicimos cuando estuvimos en el Gobierno y lo volveremos a hacer en cuanto lleguemos al Gobierno. Gracias, Pedro Sánchez. Pablo Iglesias. Lamento que no esté aquí el presidente del Gobierno, porque me encantaría recordarle que la policía estuvo 14 horas registrando la sede de su partido. A lo mejor esa es la razón por la que no está aquí hoy el señor Mariano Rajoy. Yo pienso que hay formas de corrupción ilegales y formas de corrupción legales. La corrupción es ese mecanismo que sirve para que manden los que no se presentan a las elecciones. Y cuando exministros de los partidos que han gobernado en este país y expresidentes se sientan en consejos de administración de empresas estratégicas, estamos hablando de formas de corrupción legal. Por eso nosotros proponemos garantía constitucional de que se prohíban las puertas giratorias. En segundo lugar, revocabilidad del presidente del Gobierno. Si a mitad de legislatura 158 diputados lo piden, se podrá hacer un referéndum revocatorio, porque si alguien no cumple su programa, es una vergüenza que pueda estar 4 años como si los ciudadanos le hubieran dado un cheque en blanco. En tercer lugar, una ley de financiación de partidos políticos en serio, con la misma fiscalidad para los partidos que para las fundaciones de los partidos, los nombres de los donantes publicados a partir de 5.000 euros, y prohibimos además el endeudamiento con los bancos, porque cuando un partido político debe dinero a un banco, el que manda es el banco.